Sala de situación. Bueno, siguiendo con los protagonistas de la desaparición de Logan, de este caso histórico y muy lamentable, por supuesto tenemos que hablar del comisario Maciel, claro, el jefe de la seccional donde ocurrió todo, el jefe de esa comisaría donde estaban todos demorados en un momento, que inició la búsqueda, alguien que se dijo que de alguna manera de mínima entorpeció sin querer de máxima, era cómplice, era parte de esta banda organizada que se llevaba a un niño de 5 años. Bueno, el comisario Maciel, que se manifestaba en los medios de comunicación, que decía que lo estaban buscando, que en un momento aparentemente fraguó el libro de guardia para cambiar algunos horarios de los momentos de búsqueda. En un momento es el hombre que dejó a todos detenidos por orden de la justicia, y él estaba en el medio, porque claro, él es quien dio el ok para que Pérez y Callaba, al otro día de la desaparición de Logan, se fueran a Resistencia, a Chaco. 300 kilómetros, menos, 250 kilómetros por la ruta. Y los que piensan mal de Maciel dicen, les liberó la zona, cómplice los dejó ir para llevarse al nene, fallecido, arrollado, o para venderlo justamente a otro lugar y ahí sucesivamente a otro punto hasta una familia. Cosa que no hay prueba y es casi inexplicable esa teoría. Pero lo cierto es que Maciel queda en el medio como cómplice y hay elementos para entender que él de mínima actuó mal, no tendría que haber dejado a sus investigados irse. Claro, pero ¿qué dice la defensa? El doctor Richard Vallejos dice, nosotros no podíamos a él decirle que le negara la ida a Chaco a Pérez y Callaba. Él, como comisario, no está autorizado y no puede privar de la libertad a testigos. Claro, es que Pérez y Callaba eran testigos todavía, no estaban detenidos. Pero comisario o abogado en todo caso, ¿pero cómo va a hacer eso? Él se tiene que asegurar de que los testigos se queden y que no haya incluso un riesgo de fuga. Bueno, eso no es potestad de él, de un comisario, es potestad de una fiscalía, de un juzgado, de alguien que tenga que justamente dar esa orden. Y entonces, en el medio, la defensa, con buen criterio, dice, claro, nosotros sabemos que él tal vez actuó mal, pero no fue con intención. Perdón, no fue para ocultar, para encubrir justamente a los principales protagonistas. Bueno, es una defensa que está sólida, que tiene un buen relato, pero que por el nivel de protagonismo que tiene Maciel, el comisario, en el medio, y es muy difícil que realmente puedan defenderlo de todas estas sospechas. Vamos a escucharlo al abogado Richard Vallejos, que desde el primer día se enfrentó a los medios, se lo ve sólido en su relato y de esta manera cuenta cómo es su estrategia. Bueno, estamos a pocos días o escasos días, minutos de que efectivamente inicie el juicio de la causa Logan, ¿no es cierto? Y bueno, en cuanto a mis expectativas son las mejores. Creo que efectivamente y finalmente se hará justicia, es lo que anhelo, lo que anhelamos, ¿no es cierto? Creo que lo que hemos aportado desde la defensa, o sea, particularmente de la defensa de Maciel, es muy importante y en más, si nos ponemos a pensar, creo que somos los que mejores le hemos dado lucidez a esta investigación desde mi punto de vista, ¿no? Porque todas las demás hipótesis que se vienen barajando son hipótesis meramente de relato, no basado en pruebas objetivas que estamos hablando, ¿no? Como bien vos sabés, siempre sostuve desde un principio de que esto se trataba de un hecho fortuito y bueno, justamente a las pruebas me remito. Hasta hoy en día no existió y no creo que exista una prueba más que la que tenemos en el expediente, que son pruebas que
que todo indica de que efectivamente lo que ocurrió fue un accidente. Más allá de que mediáticamente venda un poco más, de que puede existir un hecho de trata de personas o abuso sexual infantil, lo que fuere, todas las hipótesis que se vinieron barajando, nada de ello se ve reflejado en el expediente, todos son meras suposiciones. Lo único que existe realmente son las pruebas odoríficas, las pruebas accidentológicas, y todas ellas nos conducen justamente a un hecho fortuito. Como siempre digo, quizás esta postura o esta teoría, que es mi hipótesis del caso, quizás no venda tanto mediáticamente, pero es lo que se ve reflejado en el expediente, valga la redundancia, y es la hipótesis que yo voy a sostener en el debate y en mi alegato, digamos. En síntesis, estoy adelantando un poco mi postura, pero bueno, básicamente es eso, y realmente no tenemos otra prueba que la prueba accidentológica y el relato de Laudelina, y además las comunicaciones y demás que nos refleja esa cuestión. Muchas gracias. Bueno, y siguiendo con el repaso de los protagonistas, uno de los grandes peritos de la causa fue José Macei, perito de parte de la familia de Loan, de María y de José, mamá y papá de Loan. Él era parte, y fue hasta el último momento de la investigación, de hecho esperamos verlo en el juicio, fundamental del grupo de peritos que intervino y que iba poniendo blanco sobre negro, que iba limpiando un poco la información, que iba teniendo su propia teoría y que iba proponiendo a la justicia. Es un hombre que incluso motorizó muchos rastrillajes cuando ya la causa estaba prácticamente olvidada a nivel mediático, y ahí íbamos de nuevo a recorrer los espejos de agua, los campos linderos al lugar de la desaparición de Loan, bueno, todos esos lugares que él proponía repasar, sabiendo tal vez que a Loan no lo iban a encontrar ahí mismo, pero sabiendo también que había que descartar esos predios, esos campos. Para descartarlos de la investigación había que rastrillarlos, había que recorrerlos de nuevo a cero. Y entonces eso fue lo que hicieron. No solo vamos a hablar de eso con él, sino también un poco cómo es la investigación desde lo técnico, ¿no? La opinión, cómo se llega a este juicio oral. José Macei, que es alguien muy importante para esta investigación porque además era también la voz oficial de la familia de Loan. Una familia que tuvo que cambiar 2 o 3 veces de abogado porque, bueno, no, los objetivos no se cumplían, o en un momento aparecía Fernando Burlando para representar a la familia, pero desde intereses que no fueron claros, y después venía otro abogado, pero también era de la ciudad de Buenos Aires, no conocía el lugar, pero los representaba mediáticamente, así una y otra vez, y siempre vimos a Macei desde el minuto 1 trabajando al lado de los padres. Cuando nosotros los medios nos fuimos, él se quedó con la familia, siguió el 9 de julio, seguía yendo a Goya, al juzgado federal de la doctora Poser Penso, para justamente proponer medidas de prueba. Bueno, vamos a escucharlo directamente a él acerca de este día tan importante, esta semana clave que es el inicio del juicio por la desaparición de Loan. Bueno, la semana que viene, el día martes, comienza el inicio de la etapa del debate de este juicio oral tan esperado, el cual lo recibimos con mucha expectativa, con mucho optimismo. Consideramos que durante esta etapa tenemos la esperanza, la ilusión. Casualmente anoche estuvimos haciendo una videollamada con la familia y la expectativa general es esperar que en alguno de esos días de debate Carlos Pérez cuente
qué fue lo que hizo con Loan y que de una vez por todas podamos saber cuál fue el destino de Loan y dónde está. Hemos recorrido prácticamente ya 2 años de investigación, de un montón de trabajo que ha realizado la magistrada que tuvo a cargo la investigación en conjunto con el Comando Unificado de Corrientes, y un trabajo muy arduo, muy exhaustivo, de muchas horas, de mucho detalle, que ha hecho la Policía Federal en conjunto con otras fuerzas de seguridad federales. Tal es así el trabajo que se ha realizado, que los primeros detenidos hoy llegan a esta instancia con la detención todavía vigente, y eso es muy alentador e indica que el trabajo se ha hecho bien, porque ha costado mucho, más allá de los que nosotros consideramos que son los autores de la desaparición de Loan, simplemente porque quitaron a Loan de la custodia de su padre durante el almuerzo, y a partir de ahí no se supo más nada de él. Hacemos hincapié en que quien sabe dónde está Loan hoy es Carlos Guido Pérez, porque las pruebas indican que lo trasladó en su camioneta y posteriormente estuvo también en otro vehículo de su propiedad, el famoso Ford Ka. Este caso ha sido muy complejo por todos los operadores que ha tenido en la periferia y que han complicado mucho la investigación y el paso a paso. Por eso permanentemente destacamos el trabajo de la jueza, de los fiscales y de la Fuerza de Seguridad Federal, porque siempre con la familia doy el mismo ejemplo, inclusive con el equipo jurídico. Siempre tuve la sensación de que el caso era como un torniquete de esos complicados en la arteria femoral, arriba, casi en la ingle, que había que mantener presionado para poder llegar hasta el quirófano y salvar el paciente. Bueno, creo que el quirófano, la puerta del quirófano la estamos viendo, es el martes en el inicio de las audiencias, y a partir de ahí, insisto, somos muy expectantes, tenemos mucha ilusión, la familia está muy ilusionada. Lo único que importa es saber qué pasó con Loan. Después la justicia será la encargada de calificar cada uno de los roles de los que participaron en el almuerzo y aquellos que estuvieron encubriendo, que se sumaron posterior a la desaparición de Loan. Pero en lo que corresponde a nosotros, al equipo técnico y a la familia, lo que más nos importa es saber qué pasó con Loan.